En Perú fue aprobado un decreto legislativo para modificar la ley de migración. El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, indicó que con esta medida se permitirán las deportaciones de migrantes indocumentados. Para analizar a esta medida tenemos con nosotros a Claudia Vargas, ella es experta de migración venezolana. Claudia, buenos días, bienvenida, gracias por tu tiempo. Hola, buenos días y muchas gracias por la invitación y por el espacio. Para poner un poco en contexto a la audiencia, ¿qué alcance tiene esta medida? Bueno, básicamente creo que para ponerlo en contexto tenemos que primero determinar qué es lo que ha pasado con los migrantes venezolanos en Perú, ¿no? Acordémonos que esto es una secuencia de una línea de medidas restrictivas que ha puesto este país para la migración venezolana específicamente, aunque en tiempo atrás también lo hizo para digamos, otras poblaciones, pero desde el año 2019 hace una solicitud de visas, ¿no? Esto claramente no solo trajo unas implicaciones para que los venezolanos tuvieran restricciones de entrar, sino también todo lo que tiene que ver con el tema de reunificación familiar, etcétera, y luego también tenemos que acordarnos que por el tema del COVID, que es justamente lo que está cuestionando ahorita el tema del decreto, por el tema del COVID, muchas personas que tenían visas, permisos, o estaban, digamos, temporalmente en Perú con algún tipo de certificado migratorio, bien sea a través de esta visa humanitaria o alguna visa de turismo, etcétera, tuvo que quedarse dentro de este país y bueno, evidentemente después entran como lo que este mismo decreto, que es contradictorio en sí mismo, les recrimina en este momento y por lo cual justifica una devolución hacia Venezuela. Sí, justamente Otárola, que se trata de un proceso respetuoso de los derechos humanos a la doble instancia y al debido proceso de los extranjeros en esta condición, como demanda los tratados internacionales. Les dan un plazo de 48 horas para hacer este proceso que se traduce en dos fases e iniciar esta deportación. ¿Cómo lo ves tú? ¿Forma parte de lo que está establecido en las leyes con respecto a los migrantes? Es muy interesante esa declaración, o sea, muy interesante en términos irónicos, ¿no? Sí. De que tiene que ver con el tema de derechos humanos y qué bueno que lo mencionas para que la audiencia lo pueda saber, porque bueno, en esa ley, ese decreto que ellos modifican precisamente, digamos, en su artículo 3, artículo 7, tiene el tema de no devolución, el tema del derecho de la reunificación familiar, y un artículo que es muy interesante, que es el artículo específicamente el 11, lo tengo anotado por acá, que no se pueden expulsar a personas en condiciones de vulnerabilidad. Si bien es cierto, las devoluciones en el derecho internacional están prohibidas y justamente Perú alegando que tiene, digamos, relación con temas de derechos humanos, incluso expresa en el objeto del decreto que la ley es respetuosa de una migración ordenada y regular, la expulsión en sí misma o la devolución hay como varias condiciones, ¿no? Pero una de ellas, por ejemplo, se tuvo en cuenta si las personas tienen trabajo, si tienen algún tipo de integración social que no hayan considerado para esta expulsión. Número dos, se está criminalizando el hecho de que las personas tengan un estatus migratorio irregular, que además es un proceso que está entrampado las mismas decisiones que ha venido tomando Perú desde el año 2019, siendo el segundo país receptor en la región, el que más tiene solicitudes de asilo y que solamente ha podido responder ni siquiera al 1% de estas, en el caso específicamente de la población venezolana. Y por último, ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de la reunificación familiar? Y lo que es más grave, todavía a nivel internacional está establecido que Venezuela no han cambiado esas condiciones por las cuales las personas han salido. Entonces, la pregunta en términos de derechos humanos es, ¿Perú y el gobierno a través de este decreto tuvo en consideración todo esto o como contradictoriamente se ve en lo que expresan los considerandos de este nuevo decreto, es una medida absolutamente securitista que claramente apunta hacia criminalizar la migración y además en contra de muchísimos tratados internacionales, Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho, digamos, a la no devolución, en fin, y contradicción, insisto, con su propia ley de migraciones, ¿no? Sí, me llama la atención que ellos han informado el día de hoy que Perú
salida voluntaria de 400 migrantes al día. Y en esos 400 migrantes hay muchísimos venezolanos y describen incluso familias completas donde hay adultos mayores y niños. Quisiera que nos hablaras un poco acerca de eso. ¿Es normal? Se ha hablado incluso de establecer un corredor humanitario. Fíjate que allí entra en juego mucho el tema de la interpretación. Porque lo digo, la Organización Internacional para las Migraciones dice que los retornos evidentemente pueden ser voluntarios. Pero cuando estos retornos son voluntarios, es verdad, la persona puede tomar la decisión de irse por su cuenta. Pero si ellos están hablando de esto como una medida de Estado, como establecer un corredor humanitario, significa que ellos tienen la responsabilidad como país de mirar si ese retorno voluntario al que supuestamente están accediendo las personas es seguro para estas personas. Es decir, cómo se están yendo, qué vías están utilizando, porque si nosotros estamos hablando en este sentido de proteger derechos humanos y de proteger que se vulneren los derechos de estas personas, entonces, ¿en qué condiciones están regresando esos venezolanos al país? ¿Cuáles son las medidas que se están tomando para que ellos efectivamente se puedan integrar en Venezuela? Si es que eso está pasando. También, ¿cuáles son las vías que están utilizando para el retorno? Se están regresando por vías irregulares, se están regresando caminando nuevamente. Entonces, quizás yo entiendo que este es el espacio para esclarecer a los que nos escuchan muchas dudas, pero nosotros también, como venezolanos y como personas que analizamos el tema migratorio, nos estamos haciendo ahora mismo muchas preguntas, ¿no? Sí, ellos están señalando que se están regresando a Venezuela. Y que quieren hacer este corredor humanitario estableciendo alianzas con, por ejemplo, el gobierno de Ecuador. Pero no sé si manejas estadísticas o porcentajes de cuánta gente está tratando de atravesar la selva para intentar llegar acá a los Estados Unidos. En este momento no recuerdo el número exacto, pero lo que nos dicen las cifras es que esto claramente ha aumentado, ¿no? Independientemente, lo que tienen que entender los países, en el caso de la selva del Darién, que lo acabas de mencionar, en el caso de Perú y en el caso de Ecuador y de Colombia, que es el principal receptor de venezolanos en el mundo, es que no importa cuántas barreras, cuántos muros jurídicos, digamos, cuántas interpretaciones jurídicas se hagan y con las que se intenten remediar el tema para restringir la migración. Las personas van a seguir saliendo. Y en el caso de los venezolanos, en tanto se mantengan unas condiciones estructurales en el país de origen, esto va a seguir pasando. Entonces, yo creo que si los países en este momento no entienden que esto va a seguir ocurriendo y que la restricción lo único que genera es mayor vulneración para las personas, pero además para sus propias fronteras, pero no por los migrantes, sino por todos los grupos criminales en torno a atender esa necesidad, y lo pongo entre comillas. Entonces, aquí no podemos estar hablando de seguridad en contra de que son los migrantes venezolanos o cualquier población que se esté desplazando la que produce las crisis. Las crisis las producen los propios gobiernos al restringir esta movilidad. Entonces, creo que eso tiene que quedar muy claro. Me das pie justo para esta pregunta. El gobierno intenta justificar esta medida diciendo que está protegiendo a los ciudadanos peruanos de las organizaciones o las bandas delictivas provenientes de Venezuela que han migrado al Perú y que han puesto en esta situación de inseguridad al país. Entonces, de alguna manera se está criminalizando también a la población de migrantes asociándola con esas bandas delictivas. Sí. El tema de Perú es que Perú podríamos pasar, digamos, unos cuantos programas hablando exclusivamente de las medidas de Perú, ¿no? Pero el tema de la xenofobia en Perú, de hecho, ha sido uno de los países donde más se han registrado o donde hay actos de xenofobia desde el poder, ¿no? Y recordemos que eso tiene una cadena, un impacto importante dentro de las personas, porque si desde el poder a mí me hablan que hay un peligro inminente, yo como ciudadano, como medio de comunicación, lamentablemente me hago
réplica de estos comentarios discriminatorios que pueden traducirse pues en agresiones físicas en el espacio público y también en agresiones digitales, como ya las hemos visto y como han reportado diferentes organizaciones a nivel incluso de universidades y de ONGs en ese país, ¿no? Eso por una parte. Pero también nosotros también tenemos que preguntarnos si en el caso o sea, creo que los gobiernos latinoamericanos y específicamente hablando, vamos a hablar de los países andinos, que son los principales receptores de venezolanos en este momento, yo creo que deberían estar pensando en soluciones más duraderas y ya dejar de criminalizar y dejar de cerrar las fronteras a los venezolanos. Recordemos que este movimiento migratorio de nuestro país tiene muchísimos años y evidentemente las oleadas que se producen ahora van a ser oleadas de reunificación familiar. Es decir, que aunque haya personas emigrando hacia Estados Unidos, hacia España, que se devuelvan a Venezuela y tengan que volver a salir, estamos hablando que quienes se han podido establecer con bastante dificultad, porque hay que decirlo, la integración jurídica y social en los países sido fácil y Perú ha sido uno de esos países. Ya lo acabamos de hablar, de los que piden asilo son 500.000 personas y solamente se han aprobado 4.900 asilos, es decir, ni 1%. O sea que allí las personas no tienen como un limbo jurídico. 31% de la población venezolana que está en Perú está en condición regular. Entonces, el otro 60% va a ser expulsado, va a ser devuelto, va a ser criminalizado, no se les va a permitir la reunificación familiar, se le van a violar sus derechos, van a seguir siendo constantes blancos de xenofobia desde el poder incluso, que es lo que es más preocupante, se les va a seguir criminalizando. Y una cosa importante que acabas de decir, es cierto que existen organizaciones criminales afuera, pero cuando uno hace un ejercicio, y se los recomiendo a las personas que nos están escuchando, cuando ustedes se meten en el Ministerio de Seguridad y ven cuánta es la población carcelaria extranjera, pero específicamente la venezolana, estamos hablando de unos números muy irrisorios. Y también estamos hablando desde que mucho antes de que llegaran las personas venezolanas habían problemas de seguridad en esos países. Entonces, creo que los gobiernos, específicamente de los países andinos en este caso, deberían estar pensando en soluciones más duraderas. Por ejemplo, ¿por qué si tienen relacionamientos intergubernamentales no estamos hablando de un posible retorno de Venezuela a la comunidad andina para ser ciudadanos andinos y poder regularizarnos masivamente y aprovechar, como dice precisamente esta ley de migración peruana, ese capital intelectual y humano que viene siendo la población extranjera? ¿Por qué no estamos pensando, como, o sea, hablando desde una perspectiva de gobiernos, ¿no? Y como actores claves en esta situación, ¿por qué no estamos pensando en ese tipo de soluciones que son más duraderas y por qué nos estamos sencillamente dirigiendo a las soluciones de siempre que terminan por criminalizar, cerrar y claramente vulnerar los derechos de las personas? Claro, hay mucha tela que cortar, hay muchas preguntas e interrogantes que quedarán pendientes para un programa. Sabemos que tienes que irte. ¿Qué opciones tienen los migrantes de aquí en adelante? Ellos dan 48 horas para ejecutar estas dos fases, introductorias y sancionatorias. ¿En quién recae la ejecución de esas deportaciones? O sea, todavía hay muchas interrogantes con respecto a lo que establece este decreto de ley. Gracias por estar con nosotros, lo valoro muchísimo. Feliz día para ti. Gracias.